Listo, Octavio. Gracias, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Em, la última sesión estuvimos hablando de estas como puntos de encuentro, las últimas sesiones en realidad, ¿no? Entre Nietzsche y Saussure. Y en realidad, bueno, una de las cosas que tenemos pendientes es como seguir el camino de Nietzsche, ¿no? Les había pedido, si lo pudieron hacer, ¿no? Echarle un ojo al texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿no? Y en realidad es un texto muy interesante de Nietzsche y si no han tenido la oportunidad de revisarlo, échenle un ojo porque es brutal, ¿no? Quiero empezar sobre todo con uno de los mitos que que Nietzsche proporciona, ¿no? Porque en este seminario no es el primer mito que hemos visto de él. De hecho, esta figura del monstruo de 100 cabezas, ¿no? Que hemos discutido, ¿no? Por su parte, Jorge, y también en mis sesiones, ¿no? Pues sí, en realidad abre una dimensión distinta para intentar pensar algo, ¿no? Con este filósofo. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora déjame abrir el archivo, ¿no? Es el inicio de, eh, este, de este texto nada más. No quiero detenerme en una revisión tan exhaustiva, ¿no? Solo quiero revisar el inicio, que es otro mito, ¿no? Y de ahí sí Perdón, comentar brevemente. Octavio, ¿esto es Sí, compartir pantalla? no, la quité un momento porque Ah, estaba ok, buscando ya. ahí está, ahí está, ¿no? Entonces, quiero empezar con este otro mito, ¿no? O este momento fundacional, porque el texto trata de eso, ¿no? Lo voy a discutir brevemente, pero no será tan exhaustivo. Inicia así: en algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Así inicia el texto y Foucault lo ha citado en algunos trabajos, ¿no? Este pequeño fragmento. Lo que sigue con Nietzsche es fascinante, ¿no? Porque lo que va a desarrollar es cómo el ser humano se siente el centro del universo, ¿no? Y cómo toda la conceptualización que ha construido históricamente pues Nietzsche dice, no sirve de nada más que para prolongar la vida humana, ¿no? Si el ser humano en realidad terminara su existencia, todo ese cúmulo de conocimiento, ¿no? Pues no serviría de nada, ¿no? Entonces dice, porque si la mosca pudiera hablar, la mosca también se sentiría el centro del universo, ¿no? Entonces dice, cuál es la razón para construir conceptos? ¿No? ¿Cuál es la finalidad? Y empieza a discutir, ¿no? Nos han dicho que la finalidad de esto es la búsqueda de la verdad, pero estamos muy limitados, dice Nietzsche, porque los pocos elementos que tenemos son las lenguas, por ejemplo, ¿no? Y con las lenguas realmente no podemos llegar a muy lejos, porque si las lenguas fueran el fundamento para alcanzar la verdad, no tendríamos tantas lenguas, ¿no? Así, esto lo va argumentando Nietzsche. Y de verdad, uno va siguiendo como cada una de las ideas que él va desarrollando y al final uno, o sea, se siente, pues, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué podemos lograr? Y ahí es donde da un salto, que es la parte final. Este texto es muy breve en realidad. Y en la parte final del texto dice, bueno, en realidad hay dos tipos de seres humanos, ¿no? Aquellos que evidentemente han sido capturados por el pensamiento racional, el pensamiento conceptual, que son quienes pues se han preocupado de historizar,
conceptos, de mantenerlos en las ciencias, en el pensamiento, ¿sí? Pero el problema es que con ese tipo de conocimiento, pues no puedes conocer ni la verdad ni la realidad, porque lo que Nietzsche comenta es que tenemos el problema de pensar, ¿no? Que estamos ante las cosas mismas. Y pues sí, Nietzsche es contemporáneo de Husserl y es un pensamiento completamente opuesto, ¿no? Si ustedes recuerdan la máxima de Husserl y todo el desarrollo de la fenomenología, ¿no? Es a las cosas mismas, ¿no? El mismo Heidegger tiene como bandera, sobre todo en su etapa temprana del pensamiento, pues esta máxima, ¿no? Las cosas mismas nos salen al paso, ¿no? Pero Nietzsche dice es que no hay la posibilidad, y lo dice literal, de acceder a las cosas mismas. Si pensamos otra vez en el costado animal, en el costado maquinal, lo único que tenemos de frente es un impulso nervioso que en realidad ni siquiera podemos tener acceso a ese impulso nervioso, ¿no? Porque este impulso nervioso, una vez que damos cuenta de él, se vuelve metáfora. O sea, ni siquiera hay, hay la posibilidad de la captura de qué es el ser humano, ¿no? Dice, porque además tenemos otro problema de lenguajes. No tenemos una forma clara, concisa ni directa de saber qué pasa dentro de nosotros, ¿no? O sea, no es que sepamos qué dicen nuestras tripas, no es que sepamos qué dice nuestro corazón, ¿no? No hay el mínimo, ¿cómo decirlo, no? La mínima claridad para encontrar por ahí una búsqueda por la verdad o la realidad, ¿no? Entonces dice, en realidad pensando, estrictamente hablando, en los impulsos nerviosos que nos permiten conocer, pues hay una metáfora que construye otra metáfora y así, ¿no? En realidad, lo dice en ese texto, ¿no? No estamos más que con un entramado de metáforas, ¿no? La realidad, las realidades que vamos construyendo son un entramado de metáforas. Entonces ahí tenemos la posibilidad, ¿no? Con estos entramados metafóricos de dar paso, como les decía, a estos dos tipos de seres humanos, aquellos que entonces están pensando que sí vamos a llegar por un momento a la realidad y a la verdad, ¿no? Con el pensamiento científico, con el pensamiento racional, y aquellos otros seres humanos que están más cercanos a su intuición, ¿no? Aquellos seres humanos que en realidad han abandonado la idea de perseguir, ni siquiera alcanzar, sino perseguir la verdad, ¿no? Y más bien, pues, le dan paso a las artes, al canto, ¿no? Estos seres humanos, ¿no? Estarían, dice Nietzsche, en nuestra época, ambos tipos de seres humanos coexistiendo, ¿no? O sea que el entramado, ¿cómo decirlo, no? De social para él, pues es esta convivencia, ¿no? Un poco es un resumen muy grosero, una disculpa por este texto, ojalá lo puedan ustedes revisar, ¿no? Y no me quiero detener más, sobre todo porque a mí me parece que Nietzsche da las bases como fundamentales para lo que sigue, lo que he estado pensando hacia dónde va el seminario, ¿no? ¿Por qué no seguí directamente el método de Saussure, ¿no? Que es un método muy estructurado, muy sistemático? Pues en realidad este método que Saussure propuso es el que se ha seguido todos estos años, ¿no? Desde finales del siglo XVIII, que se empezó a hablar del indoeuropeo, ¿no? El mismo método filológico y luego ya con la invención de la lingüística moderna, ¿no? Dejó de ser filológico a volverse lingüístico, a ser tratado el problema indoeuropeo como un sistema, ¿no? Pero pues uno ve las evidencias y pues no hay evidencias, ¿no? Es lo que hemos estado diciendo todas estas sesiones. Tenemos los problemas para seguir un corpus lingüístico fidedigno. No tenemos un área lingüística y cultural llamada indoeuropea, ¿no? Están todos los debates sobre los orígenes de los grupos indoeuropeos, ¿no? Del poblamiento de Europa. Entonces, hay más problemas que evidencias, ¿no? Aunque la arqueología ha avanzado, aún así no podemos decir que hubo un solo grupo, ni podemos saber mucho, ¿no?
características antropológicas de los grupos que dejaron vestigios que han sido descubiertos por los arqueólogos. Entonces, en esos problemas andamos, ¿no? Y por ello, pues, por el momento no sigo a Saussure en ese sentido, y más bien prefiero la puerta que abre Nietzsche a propósito de esta crítica conceptual que hace, ¿no? Y es parte de la sesión que preparé hoy, ¿no? Eh, Hablar más bien de la crítica conceptual, por lo menos estar como intentando pensar en si hay un vocabulario base, un léxico base del llamado indoeuropeo, qué características tiene, si, como lo vamos a ver con la Universidad de Austin, ¿no? Si estas características pueden estar divididas, ¿no? En campos semánticos y cuál es la pertinencia de eso, ¿no? Y si además vale la pena tener esa división conceptual, así como Nietzsche lo está proponiendo. Y vamos a tocar también uno de los autores, ¿no? Que Jorge también ha mencionado, que es Gordon Child, ¿no? En realidad, voy a empezar a hablar poco de él, ¿no? Y hay una sesión donde quiero que revisemos bien el léxico. Gordon Child tiene una hipótesis muy interesante sobre el, el homeland, ¿no? El lugar de origen de los primeros indoeuropeos. Él es uno de los que defiende la escuela de que surgen del norte, que eran guerreros, que iban a caballo, ¿no? Que iban conquistando desde las estepas siberianas hacia abajo, hacia el centro, ¿no? Y propone entonces un conjunto de palabras, ¿no? Él tiene una lista, acá se las voy a mostrar. Ahí se ve, ¿verdad? Tiene un libro, ¿no? A él le interesa de alguna manera hablar de este grupo que históricamente se llamó los arios, ¿no? Hay que ver el contexto, pues sí es un contexto entre guerras, ¿no? Es un contexto donde estaban haciendo ya el nacionalismo ario, ¿no? Y que dio paso después al nacionalsocialismo en Alemania. Y bueno, obviamente, pues los grupos del nacionalsocialistas intentan fundamentar entre estas cosas, ya lo hemos comentado, ¿no? Este patriotismo, esta idea del absolutismo, ¿no? Con trabajos como el de Gordon Child. Pero bueno, este no es el punto. El punto es que Gordon Child lo que hace es proponer esta lista de palabras, lo que revisa algunas lenguas indoeuropeas y pone conceptos, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros, bueno, los tres primeros son Dios, Padre y Madre, ¿no? Que son palabras, son conceptos que están presentes en muchas de las lenguas indoeuropeas más representativas. Entonces, lo que encuentra Child es que no están, vamos a regresar al apunte, ¿no? No están las palabras para acero ni para bronce, ¿sí? Lo que sí está en su léxico, digamos, primordial es palabras para caballo y para rueda, ¿no? Y en realidad lo que él dice, bueno, eh, esto sugiere que el poblamiento de Europa habría empezado justo antes del inicio de la Edad de Bronce, ¿no? Y se habría desarrollado con el desarrollo, el inicio de la Edad de Bronce, ¿no? Entonces, la sofisticación de las armas, ¿no? De precisamente, vamos a decirlo de forma, la domesticación del hierro, ¿no? Eh, pues la utilización, ¿no? Como herramienta, como técnica de esto, pues habría dado paso a una mejor, ¿cómo decirlo, no? Conquista bélica, ¿no? De los diversos lugares de Europa. Entonces, bueno, el trabajo de Child ha sido criticado, ¿no? De hecho, pues el otro grupo que señala que el inicio de los indoeuropeos, ¿no? Porque también lo ha comentado muchas veces, habría sido desde Anatolia, ¿no? Desde el sur, ¿no? De lo que hoy es Turquía. Pues ellos dicen que la hipótesis de Child tiene muchos problemas, ¿no? Que no, el argumento no es suficiente, que más bien lo que él dice es que tenemos que pensar como en cuál sería el protoléxico, es decir, desde mucho antes,
Y bueno, estos son los problemas conceptuales con los que quiero empezar, porque en realidad eh, vamos a pensar en un problema que quiero que ustedes lo consideren un momento. ¿Ustedes consideran que hay un conjunto de palabras, de conceptos, no tanto de palabras, ¿no? Porque las lenguas son bien diversas, sino si hay un conjunto de conceptos base que comparten la mayoría de las lenguas del mundo? Por ejemplo, aquí, regresando a la lista de Gordon Child, ¿no? Él dice, bueno, en su, en su entendimiento de las lenguas, él dice que tal vez padre y madre, ¿no? Podrían ser uno de los conceptos base, ¿no? Precisamente por la forma en que los seres humanos socialmente, pues, nos crecemos, desarrollamos, etcétera, ¿no? Y bueno, las nociones de parentesco sabemos que también son importantísimas culturalmente hablando, pero no sé qué piensan. A ver, aquí sí me gustaría escucharles con respecto a esta pregunta. Yo, Octavio, apostaría por cosa curiosa, lo que siempre digo, ¿no? Que probablemente universalmente, debe haber el concepto me gusta en inglés homeland, ¿no? Que sería de tierra habitable. Creo que debe haber el concepto universal de grupo, de colectividad o de identidad colectiva. Eh, y creo que debe estar el concepto de habla, ¿no? No sé si de discurso, ¿no? Sino de habla. Y pues si sigo mi propia línea, tendría que haber uno sobre el saber de la existencia como experiencia divina. Muerte, Ok. ¿Solo ya. esos se te ocurren? Ok. Sí, Gracias, gracias, Jorge. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Yo, Sí. Hola, eh, Jessica. hola Octavio. Quizá el concepto de deidad de Dios sea universal Ujú, y pensaba en como, pues igual muerte, ujú. porque siento que todos lo experimentan, lo pasan, Ok. y de nacimiento. Nacimiento y muerte. Ok. Gracias, Jessica. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Em, ¿Por qué esta pregunta? Resulta que hay una lingüista que se llama Ana Bírrica y ella se ha interesado por problemas como de carácter universal, ¿no? Que ha buscado muchos de los conceptos en varias lenguas y propone algo que es muy polémico, ¿no? Que son los primitivos conceptuales. En su revisión de más de un centenar de lenguas, define a los primitivos conceptuales de esta manera. Son palabras que por sí mismas son absolutamente explicativas o aclaratorias. Por ejemplo, si alguien no sabe qué es lo que significa la palabra esto, tampoco sabrá qué significa la palabra, esta misma palabra referencialmente. Por ejemplo, en la frase quiero esto. Es claro, ¿no? Si no sabes qué es el concepto de esto, pues no vas a entender la frase quiero esto, ¿no? Entonces, ella propone esta tabla, ¿no? De cuáles serían los universales léxicos y semánticos que están presentes. Ella dice que en más del 90% de las lenguas del mundo, ¿no? Si no todos, la gran mayoría de esta lista. Y da una clasificación, ¿no? Vamos a empezar a revisarla porque en realidad la clasificación es muy breve y muy interesante. Dice, de sustantivos tenemos la primera persona yo, expresada ya depende de los medios gramaticales de cada lengua,
tú y alguien en términos de persona, algo en términos de cosa, ¿no? Gente y cuerpo, nada más, ¿no? Como el concepto presente de diversas maneras en las lenguas. Algunas de ellas no tendrían tal vez palabra para cuerpo, porque hay lenguas que no tienen palabra para cuerpo, ¿no? Pero sí tienen palabra para persona. Ajá, entonces, no es exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos las dos palabras, ¿no? Cuerpo y persona, pero hay lenguas donde no hacen la diferencia, no hacen la distinción. Luego tenemos los determinantes, que son estas partículas más de carácter relacional, ¿no? Más, este fenómeno se llama deíxis, ¿no? En lingüística, los elementos deícticos son elementos referenciales, ¿no? Que siempre ponen como punto de referencia o casi siempre el hablante. Entonces, todo lo que está, por ejemplo, a mi alcance, ¿no? Yo le puedo denominar esto, ¿no? Este encendedor, o no sé qué, ¿no? O esta taza, ¿no? Pero todo lo que está lejos de mi alcance, ¿no? Ya no denomino como esto, sino como eso o aquello, ¿no? Entonces, el punto de referencia siempre soy yo como hablante, ¿no? Y todos construimos nuestro presente inmediato, ¿no? El momento, como dice Peirce, más indeterminado, que es el presente, a partir de los deícticos, ¿no? A partir de todos estos puntos referenciales. Entonces, Birchwicka lo que dice es que tenemos esto, lo mismo, y otro como universales. De los cuantificadores, que en algunos casos los cuantificadores son numerales, uno, dos, algo, mucho y todo. Esto también uno pensaría, ¿no? Que la aritmética es universal, que todos los grupos culturales han desarrollado sistemas de numeración, ¿no? Para contar, y esto tampoco es así, ¿no? Por lo menos hasta finales de los años 90 había un grupo, yo creo que hay más, ¿no? Sobre todo los que están más aislados, ¿no? Que no había desarrollado números, ¿no? Ningún tipo de numeración, ¿no? Y más bien sí tenían cuantificadores, ¿no? Sí tenían cuantificadores como algo, mucho o todo, o demasiado incluso, ¿no? Pero no la idea de uno y dos, ni tres, etcétera, ¿no? Entonces, uno pensaría, bueno, es que necesitan los números, ¿no? Ahí está el asunto que generó mucha polémica, este grupo del Amazonas llamado los Pirahás, pues al parecer no necesitaban el concepto de número, ¿no? Para pues, subsistir y llevaban siglos, ¿no? En ese medio subsistiendo, ¿no? Atributos, también tenemos este inventario bastante como reducido, bueno, malo, grande y pequeño, ¿sí? Como una lista de carácter universal que aparece en las lenguas. Aquí hay que comentar algo, ¿no? Los atributos suelen expresarse de forma gramatical como adjetivos, ¿no? Suelen. Pero cuando uno ve en un panorama amplio, que las lenguas en realidad, la gran mayoría no tiene adjetivos. Uno dice, bueno, ¿cómo expresan, no? Atributos si no hay adjetivos, ¿no? Eh, el que una lengua tenga adjetivos en realidad sí es muy indoeuropeo, ¿sí? Porque repito, la gran mayoría de lenguas no tiene adjetivos. O sea, esto para nuestras lenguas que aprendimos, para nuestra forma de ver el mundo, es chocante, ¿no? O sea, como que no se alcanza a dimensionar. Entonces, ¿cómo expresan los atributos las lenguas que no tienen adjetivos? Lo hacen por predicación. Hagan de cuenta que la categoría gramatical que para nosotros es un adjetivo, en esas lenguas es como si fuera un verbo, ¿sí? En vez de decir el campo es verde, dicen algo así como el campo verdea, o el campo amarillea, ¿no? O el campo blanquea, ¿sí? O el mar azulea, ¿no? Eh, ese, eh, y entonces tienen un sistema rico de predicados, ¿no? Que pues están acompañados de las marcas gramaticales de tiempo, sobre todo, ¿no? Tiempo y persona, y que les permiten usar así. Pero bueno, en ese sentido, incluso ahí como predicados, los conceptos existen, ¿no?
O sea, como la persona malea, ¿no? O sea, que la persona es mala, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, Predicados mentales. Pensar, saber, querer, sentir, ver y oír, ¿no? Así, la lista es breve, ¿no? Y creo que son como bastante bien dirigidos estos estados, ¿no? Podemos decir que en no todas las culturas, repito, tendrían per se un concepto como pensar, pero sí un concepto como saber o querer, ¿sí? Entonces, no todos estarían presentes. Sobre el habla, decir palabra y verdad. El concepto de verdad no es el concepto filosófico, sino el concepto más cotidiano, ¿no? El que se opone a la mentira. Y incluso aquí hay algo interesante porque hay lenguas que han desarrollado marcas gramaticales para indicar si lo que están diciendo es verdad, ¿sí? Y marcas gramaticales para indicar que lo que están diciendo es no verdad. Por ejemplo, están relatando un sueño y evidentemente, pues en ese contexto cultural, para ese grupo, el sueño es algo no verdadero y entonces todos sus verbos están marcados con una partícula especial para indicar que no es verdadero, ¿sí? Eh, Acciones, eventos y movimientos, tenemos hacer, suceder y mover, moverse, ¿no? Existencia y posesión, tenemos saber y tener. En vida y muerte tenemos vivir y morir. Ajá. Lo que ya comentaban ustedes, ¿no? Pues, evidentemente estos conceptos que son muy relevantes, ¿no? En conceptos lógicos, en realidad más, otra vez que pensar en la lógica matemática o la lógica aristotélica, estamos pensando en la lógica que permite la hilación discursiva, en esa lógica, ¿no? Tenemos no, quizás como este modal, ¿no? Que indica una cierta actitud sobre algo. El modal también poder, como puedo jugar, ¿no? ¿Por qué? Y el sí condicional, ¿no? Si llueve, nos vemos, por ejemplo, ¿no? El sí también aparece en muchos grupos, ¿no? En el tiempo tenemos cuando, ahora, después, antes, durante mucho tiempo, durante poco tiempo, por algún tiempo, etcétera. ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Aquí hay muchísima vacilación en las lenguas. Y ya para ir terminando, espacio. El fenómeno de tiempo y espacio, como les comentaba hace rato, son también fenómenos deícticos porque necesitamos siempre el punto de referencia. Cuando hablamos del tiempo, sobre todo los conceptos del día, pues para decir que un día es ahora, debo estar en el presente diciendo que el día es hoy, ¿no? O es ahora. No puedo decir que el día de hoy es mañana, ¿no? Así es simple. Entonces, siempre me anclo al punto de referencia en el que estoy viviendo o estoy discursando. En el espacio es lo mismo. Tenemos dónde, aquí, encima, debajo, lejos, cerca, en este lado o al interior. ¿Sí? Otra vez aquí hay algo interesante, ¿no? Eh, para el tipo de lengua que nosotros tenemos, que es una lengua indoeuropea, que desarrolló preposiciones, ¿no? Históricamente hablando, ¿no? Igual, o la otra lengua que es más cercana por el sistema de educación es el inglés, lo mismo el inglés tiene un rico sistema de preposiciones, ¿no? Incluso más complejo que el español, ¿no? Y pues esto es muy de lenguas indoeuropeas, otra vez los sistemas de preposiciones, pero no es universal, no son universales las preposiciones. De entrada, depende de la lengua, hay no preposiciones, sino posposiciones. Nosotros le llamamos preposiciones porque están antes de los sustantivos, ¿no? Antes de la casa, ¿no? Frente al banco, ¿no? Por la calle, ¿no? Entonces, está primero la partícula y luego el sustantivo. Por eso se llaman pre, ¿no? Pero lenguas como el japonés, ¿no? Para decir en la aldea decimos murani, ese ni es como traducir literal aldea en, ¿no? El japonés tiene posposiciones. Entonces, de entrada, ahí ya tenemos una cosa diferente. Pero otra cosa más, hay lenguas que no tienen ni preposiciones ni posposiciones, ¿no? Por ejemplo, las lenguas mesoamericanas, lo que tienen para eh, hablar, ¿no? Para mencionar las relaciones espaciales,
son los llamados sustantivos relacionales, que son partículas que sí tienen un valor de carácter locativo o espacial y que pueden estar como acompañadas de un posesivo, ¿no? Hagan de cuenta que para decir en agua en la tierra o sobre la tierra, la frase es ipan tlale, ¿no? Como ese ipan significa literal su en tierra, ¿no? Su es i, pan es en. Entonces, estas partículas siempre necesitan una marca de posesión, ¿no? Es como decir, ¿dónde está Juan? Su en la escuela. Hagan de cuenta que así el español, si el español funcionara así, tendría que tener ese tipo de construcciones. No son meramente preposiciones. De hecho, muchas de las motivaciones de esos sustantivos relacionales son las partes del cuerpo, ¿sí? Devienen históricamente de la relación con las partes del cuerpo. Entonces, otra vez, cada lengua va a tener su forma de expresar estas relaciones espaciales o locativas. Intensificadores tenemos muy o más, ¿no? En los términos de la taxonomía, para hablar de la composición de una entidad, ¿no? Se habla de un tipo de algo o una parte de algo. Ajá, como, y finalmente en similitud, conceptos como la palabra como, ¿no? Es como esto o como el otro. Es la lista entonces que Anna Birsvika propone en este artículo. Tiene además libros enteros, donde desarrolla estas ideas y además da un corpus de cómo encuentran las lenguas estos conceptos y por qué decide dar esta clasificación. Les comento aquí lo interesante de esto. He hecho un ejercicio durante muchos años, ¿no? Eh, con muchos estudiantes y es sorprendente lo que pasa, ¿no? Lo que les digo en los ejercicios, les voy a platicar más bien cuál es la experiencia que yo he visto al ponerlos a hacer el ejercicio. Les doy esta lista, ¿no? Les explico qué son los primitivos conceptuales, les doy una lista y les digo que busquen una noticia relevante, ¿no? Que vayan a diversos diarios, ¿no? Que elijan 3 fuentes y que pues esas 3 fuentes hablen de la misma noticia. Ya que lo hacen, lo siguiente es que redacten la noticia únicamente utilizando primitivos conceptuales, ¿sí? Únicamente utilizando esta lista de elementos y es fascinante lo rudo que es para ellos, ¿no? Ponerse a pensar únicamente en redactar un texto, ¿no? Con estos conceptos nada más y no otros. Ajá. Y les digo esto porque una de las hipótesis de Anna Birsvika también es que los seres humanos, en realidad nuestros primeros conceptos como tal, están muy asociados a los primitivos conceptuales, ¿no? Los niños van aprendiendo este tipo de conceptos y luego los van ampliando, ¿no? Conforme su experiencia eh, va avanzando y como su cerebro también va madurando, pero en realidad, pues ahí está la cuestión, ¿no? No sé qué piensan, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Seguimos? Sí, Ok, les digo esto, hay que tenerlo como en consideración porque lo que quiero preguntar es si esto de alguna manera se refleja en los vocabularios indoeuropeos, ¿no? Y de qué manera se podría reflejar estos llamados primitivos conceptuales, ¿no? Y si tenemos además como la suficiente evidencia para reconstruirlos, que ya saben, ¿no? Lo que hemos hablado del léxico de Pokorny, que es este filólogo alemán, ¿no? Que hizo la reconstrucción. Déjenme ver si por aquí lo tenemos, ¿no? Les he hablado de este sitio que está sostenido y desarrollado por la Universidad de Austin, ¿no? Que es la propuesta a partir del corpus de Pokorny, ¿no? Desarrollar como las raíces indoeuropeas, ¿no? Y ver un poco cómo éstas se reflejan en las lenguas actuales, ¿no? En las lenguas indoeuropeas. Y señalan en la descripción del corpus que pues, han corregido ciertos errores que se encontraron en Pokorny, han ampliado información y ellos consideran que su sitio sigue construyéndose. Bueno, aquí es donde tomé
como punto de base este lexicón para, sobre todo, desarrollar lo que vamos a ver enseguida. Bueno, entonces, les había compartido ya el link, así que se los comparto al final nuevamente. Más bien quiero pasarme a la siguiente cuestión. Estamos aquí. Bueno, entonces, la primera pregunta que siguiendo a Nietzsche, repito, es ¿por qué tenemos la necesidad de construir este tipo de conceptos, ¿no? ¿Por qué tenemos la necesidad de construir estos campos semánticos? Y bueno, ahí viene entonces lo primero que hay que pensar. Los de Austin proponen hacer una clasificación de campos semánticos de las raíces indoeuropeas y dan 22 clases, ¿sí? Que van a desarrollar mundo físico, movimiento y transporte, posesión y comercio, relaciones espaciales, cantidad y número, tiempo, sentido de percepción, emoción, mente y pensamiento, lengua y música, relaciones sociales, humanidad, guerra y cacería, ley y juicio, religión y creencias, animales, partes y funciones del cuerpo, comida y bebida, ropa y ornamentos, vivienda y muebles, agricultura y vegetación y finalmente actos físicos y materiales, ¿no? ¿Por qué Nietzsche clama que no podemos tener acceso a la realidad? Porque suena como un grito desesperado que Nietzsche está diciendo, dense cuenta que no hay forma de capturar la realidad, y mucho menos la verdad, ¿no? De alcanzarla. Todas las experiencias son metáforas de metáforas, ¿no? Dice Nietzsche, entonces, ¿para qué clasificamos, no? ¿Para qué ordenamos lógicamente esto, no? Entonces, como problema es esto, porque ningún acontecimiento que sea de carácter originario puede estar capturado en ningún tipo de clase semántica, ¿sí? Este es un problema que hay que tener en cuenta, ¿no? Únicamente tenemos experiencias residuales que nos han permitido construir las lenguas, ¿sí? Son, digamos, eventos secundarios a los primeros momentos que la humanidad habría enfrentado como experiencias originarias, ¿no? Y por ello, pues, estas necesidades de clasificación. Ahorita quiero regresar a al desarrollo pues de estos campos semánticos, ¿no? Igual vemos en la clase de hoy un par nada más, ¿no? Porque es muy extenso esto, entonces nos vamos a llevar varias sesiones revisando esta propuesta de Austin, ¿no? Lo que quiero ver es precisamente otra propuesta de clasificación semántica. Y otra vez, estamos dando por hecho que el mundo indoeuropeo, ¿no? Necesitaba de estos conceptos. ¿Por qué? Bueno, ahí viene lo otro. Aquí está. Este texto es un texto que también se volvió clásico en como la revisión del pensamiento indoeuropeo, ¿no? Es el vocabulario de Van Benist sobre las instituciones indoeuropeas. Y al- son dos volúmenes, ¿no? Bastante extensos, ¿no? Y uno puede encontrar también una clasificación, ¿no? De carácter semántico, ¿no? De cuáles son las instituciones y los conceptos como más relevantes en el pensamiento indoeuropeo. Lo que hace Van Benist, lo que quiero nada más es revisar precisamente la clasificación, que es lo que hoy estoy preguntando, ¿no? En economía está la sección es como es el libro uno, ¿no? Todo esto tiene que ver con economía, ganado y riqueza. Y los conceptos que revisa son macho y reproductor, dice oposición léxica, sus y porcus, probaton, la economía homérica, el ganado y el dinero, ¿no? Pecu y pecunia, ¿no? Bueno, nada más me voy a los subtítulos, ¿no? Dar y tomar, ¿no? Aquí vienen cosas como el don,
la compra, ¿no? Fenómenos de compra-venta y las obligaciones económicas como parte de la economía. Incluso cuestiones que tienen que ver con la gratitud entre grupos, ¿no? Cómo se desarrolló como concepto de los indoeuropeos. En el libro 2, lo que tenemos es, déjame ver, parentesco, ¿no? Y también importantísimo en los grupos, ¿no? Cómo se dan las filiaciones, ¿no? Si son matrilineales, si son patriarcales, ¿no? Los tipos de formación de parejas, ¿no? Exogamia, por ejemplo, y pues en realidad linajes en general, ¿no? Tres estatutos sociales, ¿no? Aquí lo que me parece que aquí Van Benist sigue un poco la función tripartita de Dumézil, ¿no? Que ellos dos dicen que el pensamiento europeo estaría siempre moviéndose en esta función tripartita que no hemos desarrollado, por cierto. La mencioné en las primeras sesiones, pero todavía no hemos desarrollado eso ni preguntado cuál es el alcance de esa función tripartita. La segunda parte habla de la realeza y sus privilegios, ¿no? Figuras de autoridad, ¿no? Como el rey o incluso la relación con el pueblo, ajá. Eh, Partes como el derecho, ¿no? Cómo se ha desarrollado esa noción en los diversos grupos, sobre todo, pues los grupos más occidentales como Grecia y Roma, sobre todo, ¿no? En la religión, ¿no? Conceptos como lo sagrado y, ay, perdón, se regresó. Y los héroes, ¿no? Eh, Libación, también estas cuestiones rituales, el sacrificio, etcétera, la súplica, ¿no? Entonces, dense cuenta de las propuestas, ¿no? Y por eso es un poco chocante pensar esto como si estuviese ya definido, ¿no? Como si ya se conociera de antemano con estas propuestas, cómo pensaban los indoeuropeos, ¿no? ¿Qué para ellos era lo pertinente y lo más rescatable de su sistema social, ¿no? De su sistema de parentesco, de sus sistemas cráticos de gobierno, ¿no? Cuando en realidad es un problema, pero no sé si alcanzan a ver cómo se da por hecho, que ya conocemos a los grupos indoeuropeos, ¿no? Que ya sabemos cuáles son los valores per se que tenemos que perseguir con ellos, ¿no? Que tenemos que desarrollar, que tenemos que preguntar, porque pues, son los indoeuropeos, ¿no? Y de ahí son nuestros valores modernos. Es un problema político, ¿sí? Primero, insisto en la poca evidencia que hay respecto a eh, la dimensión lingüística, ¿no? Insisto en este hecho. Insisto también en el hecho del mito del que ya hemos hablado de la figura del indoeuropeo y no sé, ¿qué quieren comentar? Me gustaría detenerme un momento acá. Ahí, ya. Está bárbaro. Yo no he revisado el texto de Van Beniste, pero es como, evidentemente, revisar Grecia y Roma, pues ya es dar por hecho que son indoeuropeos y que solo serían una expansión o una extensión de un pensamiento, incluso como un refinamiento, ¿no? Como una especialización del pensamiento, pero pues claro, es que ya puedes hacer no solo un léxico, ¿no? Sino una contextualización. Si das por hecho que los indoeuropeos son todos esos. Y es trampa porque ya es dar por hecho que todas las hipótesis lingüísticas son ciertas, ¿no? O sea, como si los indoeuropeos primeros ya tuvieran jerarquías, adoración divina, sentido del comercio o del intercambio y vamos, instituciones. No sé, vamos a ver qué más avanzas. Gracias, Jorge. Em,
¿Qué más? Bueno, sí, mientras alguien se anima, sí me parece un poco más genuino el trabajo que hace Anna Biersvika, porque ella no está buscando como este reflejo en las lenguas indoeuropeas, sino más bien en en general en los grupos culturales, ¿no? En cómo estos conceptos en las diversas lenguas y grupos se viven, ¿no? Se hablan, se discursan, ¿no? Bueno, ¿alguien más? No, si no, voy a seguir. Entonces, el siguiente paso es solo, les decía, revisar un poco de estas propuestas de los campos semánticos que hace Austin, porque bueno, es muy extenso el documento, así que no va a dar tiempo, entonces vámonos poco a poco, ¿no? El primer punto es el asunto del mundo físico. Y ahorita vamos a ver el cuadro que hacen. Primero quiero que veamos los conceptos que desarrollan como mundo físico y luego vemos algunas raíces para discutirlas un poco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hablan de mundo, de tierra, suelo, polvo, barro, fango, arena, colina o montaña, llanura o campo, valle o cuenca, isla, continente, orilla o playa, agua, mar, lago, estanque, golfo, bahía, ola, oleada, arroyo, río, primavera, bueno, bosque, árbol, roble y madera, ¿no? Algunos de estos conceptos se traslapan con otros campos semánticos, por ejemplo, el de primavera aparece también en el campo semántico de tiempo, ¿no? O de fenómenos naturales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar cómo es que aparece este campo semántico en el tratado que hacen los de Austin. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Bueno, dito. Ahí está, ¿no? Aquí están los 22 campos semánticos que les había leído y aquí están los que acabamos de ver del mundo físico. Lo primero que llama la atención es, ellos dan una lista de campos semánticos y no hay, de todos los conceptos que ellos dan, no todos se pueden rastrear con raíces indoeuropeas. Por ejemplo, el concepto de mundo no se puede rastrear porque no hay datos. Sin embargo, ellos infieren que el concepto de mundo hay que, digamos, incluirlo en esta clasificación, ¿no? Pero ¿qué tal si vemos el concepto de tierra o suelo? Vamos a ver cómo esto se puede desarrollar, ¿no? Cuando uno entra ya aquí a este concepto, ¿no? Incluido en el mundo físico, en la parte de abajo aparecen las raíces indoeuropeas asociadas a este concepto, ¿no? Y estas raíces, ya sabemos, son reconstrucciones que se hacen a partir de lenguas de India y lenguas europeas, y entonces se hace como la protoforma. Vamos a ver, por ejemplo, el primero, ¿no? Que nos habla como de la base, el suelo, la parte fundamental, ¿no? O el soporte, diríamos nosotros incluso, ¿no? De algo, ¿no? El fundamento. El fundamento es la palabra que estaba buscando. El fundamento de algo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo eh, esta raíz se ha presentado en las diversas lenguas, ¿no? Entonces ya entramos y nos mandan inmediatamente aquí a la lista y casi siempre la opción que estamos buscando está arriba. Entonces, siempre hay que darle clic a donde dice IE y ya te manda el cuadro, ¿no? De donde precisamente esta raíz, ¿no? De base, fundamento, suelo, soporte, si lo quieren decir también, aparece y cómo se desarrollan las lenguas, ¿no? No están desarrollados todos los grupos, ¿no? Vienen solo algunos, por ejemplo, tenemos el tronco céltico, ¿no? Como
esta misma raíz se ha desarrollado, aparece en las lenguas celtas modernas, ¿no? Tenemos el irlandés y el gaélico, tenemos también el inglés, ¿no? En sus diversos estadios, cómo esta raíz fue como tomando forma, fue cambiando, ¿no? El inglés moderno lo mismo, ¿no? Tenemos también otras grupos germánicos. Bueno, el inglés ya sabemos que es una lengua también germánica, ¿no? Y cómo esta raíz ha dado paso, por ejemplo, a conceptos como el de árbol, ¿no? De fundamento, etcétera. Igual lenguas germánicas del norte, ¿no? Cómo se conserva la raíz. Tenemos también el tronco itálico. Casi siempre los ejemplos son del latín, ¿no? Y cómo algo podemos ver muy claro, ¿no? Cómo ¿no? Esta aspirada ¿no? Como booth, ¿no? En las lenguas latinas se hizo frontal como una fa, ¿no? Una fu, ¿no? Por ello, bueno, todas estas palabras que pasaron de forma más transparente al español, ¿no? Fundamento, latifundio, ¿no? Profundo, ¿no? Incluso fundar, ¿no? Eh, Tenemos también algunas, bueno, a veces tenemos en ejemplos de las itálicas al francés, a veces al portugués, a veces italiano y ocasionalmente el español. Pero bueno, como hay un, digamos, campo fonológico muy parecido en las lenguas romances, pues por eso deciden solo tomar una de estas, ¿no? Tenemos también el tronco helénico, ¿no? A veces ponen ejemplos del griego homérico, ¿no? A veces solo del griego moderno, pero otra vez, lo que quiero que vean un poco es cómo este concepto no se refleja de la misma forma, ¿no? En las lenguas del mundo, ¿no? Cómo hay una vacilación de el fondo, el fundamento, hacia algo que tiene que ver con el abismo o la profundidad, ¿sí? O sea, llama mucho la atención estos cambios, ¿no? Y probablemente con esa asociación semántica de que, bueno, al pensar en la profundidad, no se piensa en la profundidad del espacio, ¿no? Se piensa en la profundidad de un agujero en la tierra, ¿no? Donde te puedes caer, ¿no? Entonces, por ello, un poco la asociación a esto. Y lo mismo en sánscrito, ¿no? Como la parte baja de algo, ¿no? La parte como más en la base de algo. Entonces, por favor, comentarios. ¿Quién quiere comentar algo? Así, por favor, Emanuel, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿cómo estás? Pues a mí, bien, bien, ustedes, espero todo bien. Pues a mí me pareció interesante eso de tan solo el conjunto de conceptos base para que, bueno, que compartan las diversas lenguas del mundo. Lo primero que se me vino a la mente fue precisamente como que eso, ¿no? De las necesidades, de la unicidad como de tú y yo o nosotros, de las cosas que quiero o de las cosas que siento, pero más allá ya todavía como cosas como territorio, origen, como que ya después pues, tuvimos que pasar mucho, no sé si mucho tiempo, muchas culturas para que empezara a haber una diversidad de antiguos. Entonces, pues más que nada eso, ¿no? Sí está muy interesante. Gracias, gracias, Emanuel. Igual si les paso también el artículo de Birchvika, si lo quieren revisar a detalle, ¿no? Para ver cómo ella fue estudiando el corpus, ¿no? de estos primitivos semánticos. ¿Qué más? ¿Qué más quiere comentar algo? ¿No? Nada más piensen en esta vacilación léxica entre
que vamos a encontrar en cómo aparentemente una raíz fue deviniendo en diversos conceptos, ¿no? Insisto, solo como este primer ejemplo, cómo pasamos de algo que da el fundamento a algo que por sí mismo también es un abismo, ¿no? Que da cierto grado de profundidad, ¿no? Únicamente entendemos eso por la experiencia de lo que es caminar en la tierra, ¿sí? Hay estas raíces, digo, si tienen algún valor, es evocarnos la experiencia, porque a partir de la misma podemos entender cómo es que ha habido este desarrollo conceptual o lo que se llama extensión semántica, ¿sí? Cómo es que sí tenemos un significado primigenio o prototípico y luego de ahí lo podemos ensanchar. De hecho, otra de las grandes críticas, ¿no? Yo considero que esta propuesta de Ana Bísbica es una crítica como muy sólida a los universales aristotélicos, ¿no? Donde tenemos precisamente una clasificación, ¿no? De género y especie. Lo que ella está diciendo es que en realidad parece que los seres humanos no nos organizamos así. Si pensamos realmente en una universalidad, no es a partir del género y la especie, ¿no? Una crítica muy parecida a propósito de esto es eh, también dada por una pensadora que se llama Eleanor Roche. Eleanor Roche, de alguna manera, se pregunta algo muy fundamental. ¿Por qué llevamos cientos de años pensando que la clasificación del pensamiento debe ser la aristotélica? ¿Sí? Otra vez, ¿no? Los taxones, género y especie. ¿Por qué tenemos que pensar que eh, otra vez Eleanor Roche se va a la parte lingüística, ¿no? Que la forma en que nosotros vamos conceptualizando las cosas es por género y especie, cuando no es así. Lo que hace Eleanor Roche es proponer la teoría de los llamados prototipos, ¿sí? Y lo que dice es más bien las asociaciones que los seres humanos hacemos de los conceptos, empezando primero por los conceptos más concretos, ¿no? Aquellos que se dan a los sentidos, es a partir de elementos que tienen rasgos muy parecidos. O sea, piensen en el concepto perro, ¿sí? La gran mayoría de personas se imaginan a un perro prototípico de tamaño medio, ¿sí? No quiero decir que Jorge que ha tenido perros enormes, ¿no? Probablemente su primera idea de perro es un perro gigante, ¿no? ¿No? Y gente que ha tenido perros pequeños va a ser así, ¿no? Digamos que sí hay como algunos que su perro prototípico es el más grande o el más chiquito, pero si pensamos como un poco en la parte más estadística de cuál es el tamaño prototipo de un perro, la mayoría de la gente lo piensa como un perro de tamaño mediano, ¿sí? Entonces, no es tanto una clasificación dada por una organización conceptual por la cual nosotros aprendemos los conceptos, sino a partir de los prototipos. Es un problema que Nietzsche también anticipa en este texto que les comento, ¿no? Dice, bueno, aún así, eh, dejamos de pensar, dice Nietzsche, en la figura primogénea o prototípica. En las dos traducciones que revisé de este texto, en uno dice primogénea y en el otro dice prototípica. No sé si es un poco intencional, pero sí alcanza a ver Nietzsche este problema, ¿no? También por un lado, la categorización clásica, que es el problema aristotélico del conocimiento, y por otro, esta clasificación más de tipo funcional, ¿no? Que propone Leonard Roche sobre la teoría de los prototipos. Lo mismo con eh, el prototipo de una taza, ¿no? Yo tengo aquí una taza que es, no sé si la alcanzan a ver, ¿verdad? Esta taza, evidentemente, ¿no? Es una taza nada prototípica con respecto a la idea de tasa que tenemos, ¿no? No quiere decir que no cumpla su función, pero una tasa menos prototípica, pues no es tan larga, ¿no? Pero aún así le seguimos considerando como tasa, ¿no? Entonces, es un problema conceptual interesante y ambas autoras, Anna Biersvika y Eleanor Roche, lo que en un momento de su obra evocan es la experiencia, ¿no? Gracias a
esto que en lingüística se llama pragmática, que no está dada per se la experiencia en el discurso, sino más bien a partir de que conoces el contexto, lo dominas, ¿no? Y tienes cierto conocimiento del mundo, es que puedes entender una situación. Y hay una rama de la lingüística que estudia eso, la pragmática. Entonces, bueno, imagínense, ahí les va el problema como general de lo que, y voy llegando a las conclusiones de hoy, ¿no? Si tenemos problemas para clasificar primero históricamente las raíces, ¿no? Porque no nos consta que hayan sido de esa manera. Segundo, el problema conceptual que habíamos hablado hace un rato sobre considerar que los indoeuropeos tenían todo este sistema de valores culturales, sociales, económicos que están dados per se, ¿no? Tercero, si no tenemos idea de esto, que podríamos como rastrear con ciertas evidencias duras como las lingüísticas o incluso las arqueológicas o las genéticas, mucho menos tenemos ideas de aquellas cosas que son intangibles que tocan a la experiencia. Por eso les digo, ¿no? Como parte residual, lo único que tenemos es la historicidad de lo que hemos hecho con el pensamiento de unas culturas, pero como las experiencias primordiales, ¿no? No tenemos nada. Por ejemplo, la pragmática, ¿no? Conocer de antemano un conjunto de cosas que la experiencia solo te las da, pero cómo los indoeuropeos entendían este fenómeno, no hay forma de saberlo. Y no habrá forma de saberlo nunca, ¿no? Entonces, no sé, comentarios. A ver, voy a meter mi cuchara, Octavio. Adelante. Dices que no sabemos si los indoeuropeos tenían estos valores que tenemos ahora, mismos que hemos ido adquiriendo con la experiencia, ¿no? Ok, ¿no pudieron irlos adquiriendo ellos también con la experiencia estos valores? Definitivamente, Has. El problema es que no sabemos si estos valores fundaron el grupo que llamamos indoeuropeos, ¿no? Lo que se da por hecho es que los valores o los sistemas culturales y sociales son fundacionales este grupo. No hay una dimensión histórica que permita, ¿no? Todavía no la hay, me parece, ¿no? Ver cómo fueron adquiriendo esto que actualmente construyó Occidente, ¿no? O la modernidad. Para esto necesitaríamos estudiar todas las lenguas que todos estos güeyes que han escrito sobre los indoeuropeos, sobre el indoeuropeo, todas estas lenguas que dicen que fueron la primera, ¿no? Los hititas, los kurganes, todos estos. Tendríamos que ver Anatolios. cómo eran. Sí. Sí, y es o sea, es que sigues por la misma línea que estamos trazando en el seminario, ¿no? Es un problema, es un monstruo, como dice Nietzsche, de 100 cabezas, ¿no? Es algo enorme que en esa magnitud nos rebasa. Sí, es como un laberinto, porque unos te dicen azul y otros te dicen verde, ¿no? Entonces, ay, chingar, ¿cuál es? Exactamente, por lo menos mirar el problema ya es empezar a preguntarnos qué hay ahí, ¿no? Que el problema se ha ignorado, ese es el primer como cosa que hemos tenido clara, me parece, ¿no? Eh, si hay algo que hemos tenido en común, las charlas que hemos tenido aquí con Jorge y conmigo, es esto, ¿no? Por lo menos empezar a ver el problema. Ah, ok, Sí, gracias. así es. Gracias a ti. ¿Ya estás terminando, Octavio? Sí, ya estoy terminando, ¿no? ¿O me reservo para el final? Pues ya es el final, Reservo para el matrimonio. ya es el final, ya es el final. Porque o sea, me da la impresión que tenemos un problema con la cuestión de los campos semánticos, ¿no? Porque está muy bien cómo lo vas poniendo, porque claro, esta primera chica habla de estos conceptos como universales, ¿no? Y lo deja en un asunto chiquito, ¿no? O sea, como una cosa muy básica. Después se complejiza
Y entonces ya podemos hablar de campos, ¿no? De campos más grandes, no solo conceptos, sino campos construidos sobre y a partir de los conceptos, ¿no? Y entonces ya cada grupo cultural estaría edificando sus propios campos de una manera o de otra, ¿no? O sea, no sabemos si casualmente, ambientalmente, ¿no? Lo que sea. El hecho es que se estaría planteando la posibilidad de reconstruir el campo semántico o una serie de campos en los que habitaron los indoeuropeos, con el mismo método como de reconstrucción, ¿no? Y entonces volvemos al punto, o sea, metodológicamente se nos plantea el arribo a un punto inicial, ¿no? Y me da la impresión que es complicadísimo porque, sí, o sea, ese punto inicial, esa búsqueda como del punto uno, nos estaría mandando a buscar, me parece interesante, pues, pero complicado, la esencia de lo conceptual. Es decir, cuáles son los conceptos fundamentales dentro de los cuales o en los cuales o a partir de los cuales el ser humano existe como humano, ¿no? Y están bien interesantes estas cuestiones como de reconocimiento, de habitar, de posición, del espacio, del tiempo. Es muy interesante, pero es que no sé cómo decirlo, es como que a estos se llega, ahora sí que deconstruyendo lo otro, ¿no? O sea, tratando de viajar en reversa en el tiempo. Pero eso implica pensarlo en una, ay, es que no sé cómo explicar, como una expansión que se puede contraer. Ajá. Pero con un momento uno que se complejiza. Y si fueran varios momentos uno, que más que expandirse, constituyan no me va a gustar usar la palabra, pero bueno, un campo concreto, estaríamos hablando de que están aquí, ¿no? O sea, en este momento, pues, que no tendríamos que hacer una labor De de rastreo. reconstrucción. Sí, Ajá, sí, claro. Sí, sí, solo habría que sacarlos, sí. pero al final hay que dar por sentado que existen, pues. No sé, me parece complicado, pero tú. Ah, sí, de hecho, esto es muy interesante porque si las lenguas resguardan, ¿no? Si son, un poco tienen esa función histórica, y todavía no lo desarrollo, de verdad estoy muy emocionado por algo que emergió en una de las sesiones, ¿no? El asunto de que, eh, por ejemplo, las formas verbales probablemente resguarden los eventos, acontecimientos, ¿sí? Y que hablan del alma humana de alguna manera, ¿no? Eh, hay que desarrollarlo, pero eso está aquí, me refiero, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, hay que preguntar por ello, ¿no? No quiere decir que por ende vamos a llegar al camino directamente, pero por lo menos ya estamos visualizando un poco cómo se puede dar el camino, ¿no? Ujú. Rosaura, ¿quieres comentar algo? A ver, deja poner. Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿cómo estás? Sí, cuando platicabas de los primitivos conceptuales, era que sí se oye, ¿verdad? Que Sí, sí, si uno mira a un bebé, a un niño cuando está conociendo el mundo, y que sí, es mirarlo
antes de explicarle algo, darle tiempo o darnos tiempo a ver cómo está aprendiendo, ¿no? Y si eso de que se mira su cuerpo y se toca sus manitas y reconoce lo que es ser el yo y lo que es ser el otro, y una palabra para el que está ahí en casa, lo que es casa, o sea, es el espacio y midiendo los tiempos, ¿no? De esas cosas que son como, que las va aprendiendo, como dices, por experiencia, pero y que es un niño de cualquier lugar y de cualquier época. O sea, es personas que no son él, como diferentes géneros, diferentes roles, funciones, y qué es lo que podrían hacer: llevar alimento, confortar, tener un espacio llamado casa, o medir el tiempo, que si es para dormir o para salir, o el sol, la luna, las estrellas, por algunos eventos. Y luego que si los que están rodeándole son los que le marcan las definiciones, ¿no? O sea, decir, esto que tú estás, si llora o algo, es que quiere comer en un lado. O en otro lado, si llora, no le hacen caso, ¿no? Porque es normal que llore, digámoslo así. Entonces, pues está llorando. Entonces se levantó, ya va a caminar. Entonces, y en otro lado es, pues, si tuviéramos la idea de que no caminamos, por ejemplo, en dos patas, sino gateando, pero es como ya desde ahí estarle, no sé si, bueno, transmitiendo otra experiencia de la histórica donde le tocó nacer. Entonces, así, si alguien hace, los niños actuales, en lugar de, es un ejemplo, en lugar de regresar al pasado y ver cómo se formó la lengua en náhuatl, o la de Amazonía sin números, o la de Japón que tiene las preposiciones al final, y eso, nace el niño y tiene una idea como de articular con la experiencia lo que estás sintiendo, el espacio, el tiempo, de distinguir entre los alimentos, uno y otro, uno que sí quiere, otro que no. Y mucho del que está alrededor con de explicarle a él y explicarle a sí mismo lo que el pequeño, el niñito, está aprendiendo, sintiendo, lo traduce en eso de como encasillarlo ahora sí, clasificarlo en la clasificación que está imperante en el lugar donde él nació. Entonces, no es tanto que tenga en un lugar o en una zona una clasificación como preconcebida que podría ser, sino que en medio, un poco sin intención o con intención, es casi los que están afuera, eso que está sintiendo, irlo jalando, clasificando, encasillando y diciéndoselo en un concepto que ya se tiene previo, como por ejemplo, si es esto de la clasificación aristotélica, digamos. Tienen un niño, una familia, y obvio le van a decir, es que esto es esto, género, esto es especie, y es lo que le van enseñando. Y en otro lugar, y en otro lugar, y en otro lugar. O sea, esto está pasando ahorita, que en diferentes regiones del mundo alguien está estructurando que el lenguaje de un niño sea con las partículas de espacio, por ejemplo, lo que sean las preposiciones, antes del sustantivo, después del sustantivo. O sea, es tan adaptable, maleable, que va aprendiendo y quiere explicarlo, pero tiene ya un como arraigo que lo tiene que ajustar al lugar donde nació, con las reglas donde nació, y así explicarlo, ¿no? Pero esa parte como de, entonces si es así y se va desde la antigüedad, transmitiendo así la experiencia de los papás y de los que están cuidando a un niño para tal, ¿cómo alguien aprende a hablar distinto, a no hablar con números, a conceptualizar diferente? Pues en serio, mirando bien cómo está aprendiendo un niño chiquito cuando nace, se avanzaría mucho antes de como encasillarlo y decir, dice que quiere comer, dice que
que siente dolor, dice que esto, o sea, en lugar de como adelantársele a adivinar qué está diciendo, pero el asunto es este, entonces, si todos los primitivos conceptuales que uno mira y dices, con esos no vas, no es como para hacer una oración, ¿no? Es como, sí, para entender antes de que hable, o sea, lo que está alrededor de él, y en eso no sé si sea como, si es entender la realidad, o por qué no, o entender, como dice, la realidad o la verdad. Está describiendo lo que siente, o sea, tocarse con el dedito el pie si le duele, o si siente bien, o si se ríe, o si expresa. Y esa parte no sé si no sea estar también ya interpretando como la realidad, o sea, el tiempo de dormir, el tiempo de comer, afuera, adentro, mi cuerpo, el del otro. Entonces, pero eso está inmerso entre lo que es la realidad y la verdad, con la manera de que lo tiene que expresar en el lugar en que nació, en la historia, en la cultura. Y pues es como decir que si no tuviera ese arrastre que lo está encasillando afuera por la familia, por los amigos, por la historia de, no, es que eso no se dice, es que eso no se hace, tienes que decirlo así, tienes que decirlo asado, y perpetuar lo que ya le toca en esa cultura que nació, tal vez no sería tan, pero pues no ocurre. ¿Quién va a dejar que sus hijos sean experimento como para decir, me llevo a los que están aprendiendo allá en Japón el lenguaje con los que están en Amazonía o con los de las culturas náhuatl o para rastrear de veras cómo era que se aprendieran esos campos semánticos o esos primitivos conceptuales y hacer, como decían, una escuela como más menos sesgada, digamos, a la cultura donde nació y poder aprender, pero pues, también se me hace como muy complicado ya, de hecho, plantearlo y que alguien diga que sí quiere probar casi como, en serio, ver cómo aprende un niño y cómo aprende el otro del otro mundo y cómo le quitamos el sesgo de, de quién va a querer saber cómo aprende el hijo en lugar de de enseñarle lo que cree que debe aprender para no retrasar su desarrollo en el contexto. Pero sí, en parte eso de que investigar cómo hablamos o cómo aprendemos o cómo la experiencia, pues es que aprendemos desde hace mucho en muchas culturas, pues como nos enseñaron hace mucho, ¿no? Pero ¿quién quiere de en serio ver como si fueran sus sujetos de estudio los bebés que apenas están saliendo a aprender a conocer esa realidad del mundo? Porque en realidad, porque qué cosa de lo que está en el mundo puede un bebé inventar, digamos, en lugar de decir, ahí está el sol, ahí está la nube, ahí está la luna, y luego todas esas historias, ¿qué cosa de mentira puede inventar un bebé cuando nace? O sea, no se me hace, o sea, eso es como de experiencia también que alguien le enseñó, ¿no? Que se podía y decir algo que no existe, porque al principio no lo hace, ¿no? Entonces, ¿cómo le quita uno esa influencia social como para investigar bien o para saber cómo aprendemos, qué aprendimos? Y eso parte por lo del origen de lo de las lenguas, ¿no? Decía, los primitivos conceptuales en los pequeñitos los tienen y en todo el mundo, pero, pero ¿cómo le quitamos el sesgo de que no haya un adulto diciendo, es que quiere decir esto, es que esto lo encasillamos aquí, es que esto es lo que decía tal autor de esto? Pues es que nosotros somos como juez y parte, ¿no? Ese sí, pues me hace complicado, porque no somos el juez como que digamos homogéneo, porque en espacio-tiempo variamos, y también porque a alguien no se le va a quitar la idea de decir que su sistema es el que funciona y interpretarlo como que el aprendizaje actual se basa en su sistema más que en el otro, ¿no? Y eso es bases como de que no sea más importante la idea de veras cómo se aprende, cómo es la realidad, cómo esto, o que sea la idea de yo gané porque mi idea era mejor sobre la de los otros, ¿no? O sea, mucho humano metido ahí que envicia el, el, la realidad. A mí me parece eso. Muchas gracias, Rosaura. Fíjate que
te voy a contar que el experimento que se te ocurrió ya está documentado. Herodoto cuenta en sus historias que un rey se preguntó esto: ¿qué pasaría si aislamos a un niño del lugar en el que va a adquirir su lengua, en el que va a empezar a hablar, ¿no? Entonces toma un par de niños, bebés, ¿no? Y los aleja, ¿no? Así. Eso se los da a unos esclavos y como la consigna es, no hablen con ellos, ¿no? Pero resulta que un par de años después, cuando el rey va a ver qué pasó, pues los niños hablan la lengua de los esclavos, ¿no? Que no era la lengua del rey, ¿no? O sea, a menos que, como también hay casos documentados en que la dimensión social se corte de lleno, ¿no? Que están estos famosos niños lobos, ¿no? Que son adoptados por animales, ¿no? Lobos, por ejemplo, ¿no? Y que de verdad se comportan de forma animal, ¿no? Y solo en esos casos excepcionales, pues podemos decir que sí, no hay la facultad lingüística que se dé per se, ¿no? O sea, como bien dices, los universales eh, primitivos conceptuales, pues no se dan si no hay una interacción social que los empuje, ¿no? Que que les dé el inicio, que sea el motor de esto, ¿no? Fíjate que yo tengo una bebé de 1 año, 4 meses, entonces está aprendiendo a hablar, ¿no? Entonces, sí, precisamente lo que yo miro y es una decisión personal que he tomado es no, cuando estoy con ella, no soy ni psicólogo ni lingüista, ¿no? O sea, eso me vale, me vale un pepino, ¿no? Yo solo estoy ahí en la experiencia de ver qué aprendió de nuevo, qué le causa curiosidad, ¿no? ¿Qué quiere investigar, ¿no? Entonces, precisamente decidí renunciar a esto, ¿no? A como al estar presente con ella, con lo que uno sabe en las ciencias, ¿no? Para realmente estar ahí, ¿no? Si no, no podría, ¿no? De verdad, aunque quisiera ser juez y parte, no podría sostener esto de las dos maneras, ¿no? O sea, no me da la vida para mirar este fenómeno tan intenso de estas dos dimensiones, ¿no? Entonces, únicamente me entrego ahí a la experiencia que hay de esto, ¿no? De ver cómo mi hija está aprendiendo a hablar, lo que está conociendo, ¿no? Entonces, pues nada, gracias Rosaura por el comentario. Muchas gracias por la conferencia, súper excelente. Les voy a mandar los textos, ¿eh? Les voy a compartir todo esto que hoy vimos. Y, por cierto, el documento que estamos viendo, también se lo voy a mandar. Es muy extenso, son 35 páginas, ¿no? Por eso no es, o sea, esto lo vamos a desarrollar muy despacio. Es nada más el desarrollo de estos 22 campos semánticos traducidos. Como pueden ver, la página 2 tiene que estar en inglés, pero ya están traducidos los campos semánticos. Y bueno, lo que falta es agregar, obviamente, el desarrollo de cada raíz, pero vamos haciéndolo poco a poco, ¿no? Bueno, gracias. ¿Quién más? Octavio, Sí, ¿tu bebé está aprendiendo a hablar apenas? sí. Mira, yo tengo un bebé que era bien vaciado cuando estaba aprendiendo a hablar y ahora habla hasta por los codos el cabrón. Creo saber de quién hablas, me imagino. No se calla. Queremos saber, ¿Tú qué, Evelyn? Sin interés. que nos cuente. Sí, literal es Evelyn, sí. Ah, no, está bien, es secreto. Así Sí, como Octavio nada más dijo de su bebé de 1 año y medio, yo digo de mi bebé de 46. más joven. No te ves, Evelyn. Oye, Octavio. Sí. No tengo cámara, perdón. Ah, hablando de bebés, lo que acaba de decir Rosa ahora me llamó la atención porque ya puedo concretar bien lo que estaba planteando. El tema es que o se encuentra algo esencial en lo conceptual humano o se inventan los campos semánticos.
Porque como tú dijiste, no se puede llegar ahí, ¿no? O sea, no, nunca vamos a saber realmente de qué estaba hecho ese pueblo. Entonces, pues sí, ciertamente tendríamos que estar al principio para ver cómo fue ocurriendo, ¿no? Para ver la serie de acontecimientos. Y en sentido contrario, no podríamos pensar que definitivamente podemos derivarlo de los resultados, ¿no? Por la cuestión de la multifactorialidad. Por lo tanto, tendríamos que hablar de un sesgo reconstructivo, no de una reconstrucción verdadera. Y en ese sentido, entonces, caemos en un engaño, digamos, prototípico, ¿no? Porque se inventa más que descubrirse. Entonces, abre esto una doble vía. O caminamos hacia lo fundamental propio, ¿no? Que brinde la posibilidad de lo inicial, o no nos queda otra más que la reconstrucción hipotética a partir de lo que tenemos, no de lo perdido, por ejemplo, ¿no? O sea, es como por ejemplo, de lo que hemos estado trabajando, los 2 millones de Homo erectus, 2 millones de años, es como si pudiéramos hablar solo por los productos materiales, ¿no? Cuando hay como esta expansión territorial, cuando hay varios momentos migratorios, ¿no? Encuentros, reencuentros. Y claro, como casi todo eso está perdido porque no hay forma de conservarlo, tendríamos que decir que con lo poco que hay, reconstruimos una verdad y con todo lo ausente, ¿cómo decirlo? Como parchamos con lo que conocemos. Y eso, digo, creo que en muchos sentidos podría arrojarnos, ¿no? Algunas tesis como verdaderas, pero realmente creo que en algo tan serio como los campos temáticos, que serían o los campos conceptuales, ¿no? Creo que sería siempre un sesgo hipotético si no encontramos cómo nos arroja lo esencial, detalles. Ese es el comentario. Sí, el asunto, yo personalmente en lo que he estado desarrollando, yo le encuentro un problema en mi metodología, ¿no? En mi alcance de trabajo, a eso me refiero, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. El problema que yo le encuentro es que yo no me siento capaz de desarrollar un sistema filosófico para apuntar por lo esencial, ¿no? Porque por ahí pues hay que un poco escarbar, ¿no? Para lanzarse a eso, ¿no? Entonces, creo que por eso está funcionando muy bien el complemento del seminario, porque creo que yo más bien del segundo problema, ¿no? En la cuestión de las formas. Y creo que así se ha estado perfilando, ¿no? Creo que hoy esquematizas muy bien cuáles son los dos lados de este seminario. Ujú. Déjame ver. ¿Alguien tiene su sonido abierto? Haciendo eco. Ya. Sí, es serio el problema, porque, o sea, no creo que sea fácil llegar a lo esencial, pero tampoco creo que lo esencial esté enterrado. O sea, si es esencial, está allí, ¿no? Por eso, lo que trato de pensar yo como esencial es un campo distinto, ¿no? El área de la ocurrencia posible, ¿no? Un rango, no un punto. Que fuera de eso, no. Y dentro de eso, no necesariamente en un momento o en un lugar específico. No sé. Digo, vamos a estar trabajando mucho más.
Sí, ya, desde ya pensar que no solo es un punto, sino como una onda, ¿no? Un rango en ese sentido, ¿no? Sí, hay la posibilidad, como lo comentabas hace un ratito, de preguntarlo en el aquí, ¿no? En la modernidad, eh, y hacer eco en los indoeuropeos, ¿no? A ver qué alcances tiene. Ujú. Mira, la semana próxima, digo, la siguiente es que exponga, la semana próxima voy a estar de vacaciones, no voy a venir, entonces no expongo, en 15 días se expone de nuevo Octavio y en 3 semanas yo. Pero la próxima vez le pedí a Sofi que, porque estuvimos comentando hace 8 días algo sobre la cuestión del terreno y el momento, ¿no? Del terreno y de la ocurrencia. Y me explicó algo con el famoso bosón de Higgs, ¿no? Lo que estábamos hablando. Le pedí que lo exponga un poquito, que explique un poco lo que me dijo, porque creo que podría darnos luz sobre las posibilidades de acceso a, es que no me gusta la palabra esencial, pero sí a las condiciones de lo posible. ¿No? Por eso creo que me gusta mucho la palabra terreno, ¿no? Como territorio y la concreción del territorio. Lo vamos a hablar bien la próxima vez, pero vamos, a lo que trato de llamar la atención hoy es que, o sea, todo esto que expones está bien interesante porque realmente es una chamba de reconstrucción bien grande, pero necesita muchos parches hipotéticos. Entonces, de ida hacia atrás está bien bueno, pero de regreso, tú mismo lo dijiste al principio, se puede utilizar con intenciones de cualquier tipo. El nacionalsocialismo, pues finalmente es así. Y hoy, uno podría decir, cuestiones históricas, pero hoy que el mundo se está portando como se está portando, hoy que nos reíamos mucho al principio, Octavio, Hassi, yo creo que somos los únicos que estábamos, porque acaban en Alemania de reprimir, de cancelar un congreso pro-Palestina, donde venían ponentes universitarios, gente de asociaciones civiles y todo, y los cancelaron por promover un discurso de odio contra Israel y por antisemitas. Lo más chistoso de todo es que la mayoría del público eran judíos y la mayoría de los ponentes eran judíos y a los que se llevaron a la cárcel de 3 que detuvieron, 2 eran judíos y todos estaban juzgados como antisemitas. O sea, justo hay una modificación del campo, ¿no? De discursividad fascinante, ¿no? Entonces, que hoy estemos curiosamente hablando de esto, pues nos pone de lleno en el campo de los supremacismos, de la ideología racial, y por eso es que hay que ver cómo se utiliza el aparente descubrimiento, ¿no? De la semántica indoeuropea. Y ya para terminar, ¿te acuerdas que alguna vez Jana Lucha hablaba aquí en una conferencia sobre el espicanaliz y que nos decía, ¿por qué tanto miedo a la espiritualidad entre los psicoanalistas? Y lo que dijimos en aquella intervención fue miedo a lo que van a hacer los psicoanalistas con la espiritualidad, ¿no? Ese es el tema, es un esfuerzo metodológico claro, el de la reconstrucción. El problema es qué se va a hacer con los resultados, o qué se ha hecho o qué se está haciendo. Y a mí me parece todavía más claro lo poco que se ha avanzado, ¿no? En el sentido de que no sea ideológico, ¿no? Porque en lo que se ha avanzado es en lo ideológico, y mucho. Ujú. Ese es el gran sesgo. Creo que al lado de la arqueología, con la María Gimbutas,
hasta el momento no he visto un matrimonio ideológico originario. Creo que después se va a hacer feminista con lo de la diosa, pero hasta el momento creo que la arqueología está muy abierta al descubrimiento. Pero de la lingüística no lo he encontrado, ¿eh? Hay un supremacismo bárbaro detrás de los análisis lingüísticos. Y si no se pone una lengua como originaria, se pone un método como fundamental. Pero bueno, por mí es todo. Así es. Gracias, Jorge. Bueno, ¿alguien más tiene un comentario? Si no, cerramos aquí la sesión de hoy. Bueno, pues entonces muchas gracias por estar, ¿no? La idea es seguir preguntando la siguiente sesión que tengamos dentro de 15 días, ¿no? Sobre este mismo problema. Les comparto los documentos y artículos si le quieren echar un ojo, incluyendo el de Eleanor Roche, que solo se los mencioné, pero pues, si le quieren echar un ojo también, ahí se los envío. Pues muchas gracias. Nos vemos Ya pronto. nada más yo cierro. En 15 días nos van a usar con Octavio, en 8 no, porque estoy de vacaciones. Y yo los veo en 3 sesiones. 2 sesiones. 3 sesiones. Entonces, buenas noches. Gracias a todos por estar. Ya cierro la grabación.